Las 6 llaves ocultas de Yeshua para salir del sistema mental. Autora Roxana Arocha. Yeshua usaba parábolas que vienen siendo historias cotidianas. Con el mundo, Yeshua hacía la analogía de jaula mental. Usó la palabra mundo, pero no se refería al planeta Tierra, sino al sistema o lo que hoy llamamos Matrix. Imagina que vives en una ciudad donde todas las reglas, las noticias y los deseos están diseñados para que siempre sientas que te falta algo. Ejemplo, somos como un buzo bajo el agua. El agua es el sistema, o lo que llamamos en este momento la Matrix, pero el buzo pertenece a la superficie. La salida no es escapar a otro planeta, sino recordar que respiras otro aire. En lugar de arcontes, Jesús hablaba de los ciegos que guían a otros ciegos, o del príncipe de este mundo, o los dueños del juego. Se puede interpretar como las voces o estructuras que se benefician de que tengas miedo, ira, odio o envidia. Son como los programadores del miedo. Yeshua decía, el príncipe de este mundo no tiene nada de mí. Interpretándolo, esto significa que si no tienes miedo ni deudas emocionales, ellos no tienen de dónde agarrarte. No puedes ser hackeado si no tienes puertos abiertos. En lugar de decir salir de la simulación, Yeshua hablaba de despertar, recuperar la vista o encender la luz. Esto lo podemos interpretar como que la mayoría de la gente vive en piloto automático, como si estuvieran soñando despiertos o borrachos. Yeshua decía que su mensaje era una antorcha. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si aprendes a ver la realidad sin los filtros que el sistema te impuso, como etiquetas, prejuicios, miedos, envidias, la Matrix se apaga para ti. La gente busca la salida del sistema o de la Matrix hacia afuera, pero Yeshua decía que el reino está dentro de vosotros, el camino es hacia adentro. Esto se puede explicar como que no hay un portal físico. La salida es un cambio de identidad. Cuando dejas de definirte por lo que tienes o por lo que otros dicen de ti, dejas de ser un personaje del juego y te conviertes en el jugador. El sueño es lo más cercano al sistema o Matrix. Yeshua dijo, despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos. Pensando en alto, ¿habrá querido decir Yeshua que estamos muertos y no lo sabemos, y cuando decimos que fallecemos es que estamos más vivos que nunca? Se me ocurre la analogía de la oruga y la mariposa. Considero que es perfecta para ilustrar la metamorfosis del ser, sugiriendo que lo que llamamos vida es en realidad una etapa de gestación limitada por los sentidos físicos. En varios pasajes, Yeshua se refiere a la muerte física no como un final, sino como un estado de letargo. En el caso de Lázaro, Yeshua utilizaba la palabra duerme. Para él la transición que nosotros vemos como el fin de la existencia era simplemente un cambio de estado temporal. Sus palabras más punzantes sugieren que la verdadera muerte es la falta de conciencia, cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Implica que es posible estar biológicamente funcional, pero espiritualmente inerte. Se pudiera decir que el cuerpo es el capullo, la limitación. La muerte es el rompimiento de esa cáscara. Entonces, solo al liberarse del peso de la materia, el espíritu alcanza su verdadera magnitud.
Desde un punto de vista simbólico, la oruga no muere para que nazca la mariposa, se reorganiza. Sus tejidos se disuelven en una sopa enzimática antes de reformarse. Estamos en una fase de consumo y crecimiento, seríamos la oruga. La muerte es la disolución necesaria, la crisálida. La post-existencia es la expansión, la mariposa. Se pudiera interpretar que hay que enfocarse en la libertad. A la gente le resuena más ser libres que salir de una realidad. No te enfoques en conspiraciones externas. La verdadera matrix o sistema es lo que crees que eres y no eres. La imagen representa la idea de que nuestra identidad suele ser una construcción artificial, la matrix mental, frente a lo que realmente somos. El lado izquierdo, lo que crees que eres, representa el ego y las etiquetas sociales. Las máscaras simbolizan los diferentes roles que adoptamos ante los demás, mientras que la corona y la medalla representan el estatus, los logros y el orgullo. Son elementos externos que creemos que nos definen, pero que son temporales y superficiales. El lado derecho, la matrix, el sistema, muestra al ser humano integrado en una red de circuitos y conexiones geométricas. Esto simboliza cómo nuestra mente está programada por creencias heredadas, patrones sociales y código mental que no nos pertenece, formando una estructura rígida que limita nuestra verdadera naturaleza. El centro, la esencia, en el pecho de la figura brilla una esfera de luz pura. Este punto representa tu verdadera identidad, que está más allá de las máscaras, del ego y de los circuitos, programación mental. En resumen, la ilustración muestra que la verdadera Matrix no es un mundo virtual externo, sino el conjunto de etiquetas, títulos y creencias con los que te identificas, ocultando la luz sencilla y auténtica que llevas dentro. La idea central de este texto es que la Matrix no es una simulación tecnológica externa, sino un estado de conciencia fragmentado llamado prisión mental. Vivimos en piloto automático, reaccionando a heridas del pasado o temores del futuro. Salir de este sistema implica una reingeniería del pensamiento, donde el individuo deje de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en un observador consciente. Las enseñanzas de Yeshua bajo esta óptica funcionan como llaves para hackear la programación del ego. Desarrollo de los 6 códigos para salir de la jaula mental según Yeshua. Primero, morir antes de morir, muerte del ego. No se refiere al cese biológico, sino a la renuncia de la identidad construida por etiquetas, logros o traumas. Ejemplo, una persona que pierde un empleo de alto prestigio y siente que ya no es nadie. Morir al ego significa entender que su valor es intrínseco y no depende del cargo. Al soltar esa etiqueta, se libera de la presión social y encuentra una nueva dirección. Si no mueres el ego, repites el mismo ciclo. Interpretación. Significa que para encontrar tu verdadera esencia, tu vida real, debes perder o soltar la identidad falsa creada por el ego, los miedos y los apegos sociales. Es básicamente una invitación a dejar ir quien crees que eres para descubrir quién eres realmente. Segundo, deja de reaccionar, conciencia neutra. La Matrix se alimenta del conflicto. Cuando reaccionamos impulsivamente, estamos validando el sistema de ataque-defensa.
Ejemplo, alguien te insulta en el tráfico. La reacción automática es gritar, enfurecerse. Te mantiene en el ciclo de estrés. El código sugiere observar el impulso, no actuar sobre él y elegir la neutralidad. Al no engancharte, el conflicto muere por falta de energía. No resistas al mal. Toda reacción emocional alimenta el conflicto. Cuando dejas de reaccionar, el sistema pierde control. La conciencia neutra rompe el patrón. Tercero, perdona para salir del ciclo, reinicio de línea de vida. El rencor es un ancla que te mantiene atado al momento exacto en que fuiste herido. Perdonar es un acto de egoísmo sano. Dejas de revivir el dolor. Ejemplo, guardar rencor a un familiar por errores cometidos hace 20 años, mientras no haya perdón, sigue siendo ese niño herido. Perdonar reinicia la línea de vida porque te permite ver el presente sin el filtro de la traición antigua. Perdona para salir del ciclo. Perdonar no es debilidad, es liberación. El perdón rompe el ciclo del dolor repetido. Quien no perdona revive la misma historia. Perdonar es reiniciar tu línea de vida. Cuarto, sal de la frecuencia de la escasez. Fe versus ansiedad. La ansiedad es la convicción de que algo malo sucederá. Fe invertida. La abundancia empieza en la percepción de suficiencia. Ejemplo, alguien que quiere emprender pero no lo hace por miedo a perderlo todo, vive en escasez antes de empezar. Cambiar la frecuencia implica actuar desde la confianza en sus capacidades, lo que aclara la mente para detectar oportunidades que el miedo bloquea. Quien vibra en carencia permanece atrapado. Cuando confías, tu mente se aclara y la realidad responde. Quinto, vuelve al estado original, desaprender. El niño no está programado, no tiene prejuicios raciales, sociales, ni miedos proyectados. La iluminación no es sumar conocimiento, sino quitar capas de condicionamiento. Ejemplo, en lugar de abordar un problema con la rigidez de un experto, esto siempre se ha hecho así, abordarlo con la curiosidad de un niño. Y si probamos esto, es recuperar la capacidad de asombro y presencia total. Sexto, entrégate, vivir en flujo. En la transición del modo supervivencia, control total y miedo, al modo creación, confianza y entrega. Ejemplo, dejar de intentar microgestionar la vida de los demás o los resultados de cada proyecto. Cuando te entregas al proceso y confías en tu preparación, el estrés desaparece y surgen las sincronías o coincidencias afortunadas que parecen imposibles bajo control rígido. Cuando confías, todo fluye. Las sincronías aparecen, el miedo desaparece. Quien confía deja de vivir en modo supervivencia. Todo esto apunta a una idea profunda. La matriz o el sistema no está fuera, está en la mente. Se concluye que el despertar es interno. La salida del sistema o de la matrix descrita en estos códigos no requiere un viaje físico ni un cambio de entorno, sino una metanoia, cambio de mente. Al aplicar estos principios, el individuo rompe los algoritmos del miedo y la culpa que rigen la sociedad moderna. La libertad real comienza cuando el ruido del mundo externo ya no puede dictar el estado de paz interno. Recuerda, la llave de la identidad no eres el personaje, avatar, eres el jugador, tu propia esencia. La llave del observador.
Mira tus pensamientos como si fueran anuncios de productos o servicios que no te hacen falta. Esta es la llave que te permite dejar de ser una víctima de tu propia mente para convertirte en el dueño de tu realidad. Si tu observación es clara y no te dejas ensuciar por cada pensamiento basura que aparece, el sistema no tiene forma de engancharte. La llave del desapego, si no te pertenece, no puede atraparte. Todo lo que es externo a tu conciencia es temporal. El desapego es decirle al sistema: no tienes nada que ofrecerme que sea más valioso que mi propia paz. La llave del silencio. En el ruido del mundo mandan ellos. En tu silencio mandas tú. La llave del presente. El sistema se alimenta del futuro, ansiedad, y del pasado, culpa. Si estás en el presente, el sistema se apaga, porque eres consciente, y si eres consciente, no eres manipulable. La llave de la unidad. El miedo divide, la verdad conecta. El sistema te quiere dormido, distraído y lleno de miedo. Pero una vez que conoces las llaves, la puerta de la jaula mental no solo se abre, te darás cuenta que el candado estuvo siempre abierto.